grandemente. Póngase en pie y vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Mi familia, cuando se van 5 en este mes de febrero, hermanos, para España, ya solo queda mi mamá, una sobrina y yo en la casa. Entonces, hay una despedida allá en Valle de Ángeles que se va a hacer para ellos y vamos nosotros también. Bien, tenemos Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que la gloria y la honra, Padre, sean solamente para ti. Gracias por esta palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema, hermanos, está ahí. Dice una salvación tan grande. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Amén. Desde el momento, hermanos, que nosotros nos acercamos a Cristo y lo aceptamos a Él como el Señor y Salvador personal de nuestra vida, obtuvimos la salvación. Y quiero decirles que cuando se acepta a Cristo, no solamente se acepta como Señor, también se acepta, no solamente se acepta como Salvador, sino también como Señor. O sea, esta palabra Señor significa que Él es el dueño y amo de nuestras vidas, que somos totalmente de nosotros, de Él. Y dice la palabra: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor nos manda, hermanos, que atendamos las cosas de Dios con más diligencia. O sea, que seamos más diligentes, personas precavidas, personas inteligentes, personas que lo que hemos escuchado, que lo que hemos leído y sabemos que lo hemos oído en este lugar, dice la Biblia que debemos de guardarlo, que debemos de cuidarlo, que debemos de ponerle más atención, hermano. Porque cuando a usted o los que son padres aconsejan a sus hijos, el hijo siempre debe de ponerle mucho cuidado a los consejos de su padre. Y cuando el padre aconseja, de igual manera lo hace, hermanos, por el bien de sus hijos. De la misma manera, Dios lo hace con nosotros, porque Él no quiere, hermano, que nosotros nos perdamos. Yo escuchaba a una pastora hoy en la mañana que decía que hay gente, hermanos, que no valora, que no le pone atención, dice, a la palabra de Dios, y si la escucha, pero no pone, dice, por obra lo que escucha. Y decía, si Dios, hermano, Dios no es que nos llama a nosotros para hacernos mal, Dios, dice, nos llama para hacernos bien, para ayudarnos, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que el ser humano se vaya al infierno. Él lo que quiere es salvar su alma.
Él lo que quiere es, hermanos, bendecirnos a nosotros. Y por eso la palabra dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y dice el final de este texto, no sea que nos deslicemos. En la casa, cuando los niños comen mínimos o guineos les dicen allá en la costa, aquí les dicen mínimos, tiran la cáscara en el piso, hallando atrás de ellos, recogiendo la cáscara y la voy a tirar a la basura, o le digo a los más grandes, recojan eso y bótenlo por allá, porque yo no cuido tanto a los niños o a los grandes, yo cuido a mi mamá. Porque el joven, el niño puede aguantar un porrazo todavía, pero ya un anciano, hermano, ya mi mamá tiene 80 años. Y si ella se para en una cáscara, se va a caer, se va a golpear y posiblemente se pueda morir. Entonces hay algo. Yo por eso no le hago mínimo a mi mamá y a veces viene a traer a los niños. Me lo escuché. Porque yo la cuido a ella, de que no se vaya, porque ella se puede caer, o sea, se desliza, se va a golpear. Lo mismo dice la palabra. Si nosotros como hijos de Dios descuidamos y no le ponemos atención a lo que Dios habla a través de su palabra, hermanos, es posible que la persona tarde o temprano se deslice y pueda tener, hermanos, un accidente, y no hablamos de accidente físico, sino de algo espiritual. Por eso es que usted ve mucha gente ahora caída de la gracia de Dios. Hay mucha gente que ya no está en los caminos de Dios porque no fueron diligentes en los caminos del Señor, porque no le pusieron atención a la palabra. Y aquí, hermanos, hablamos de todo lo que está escrito en esta palabra. Aquí le hemos dicho el peligro que corre una persona que no ora, una persona que no se congrega, una persona que no lee la palabra. Aquí le hemos dicho el peligro que corre una persona que no busca a Dios. Pero cuando la persona es diligente, pone atención y dice, es cierto lo que el pastor dice, vamos a hacer lo que la palabra de Dios manda, porque aquí está todo lo que nosotros como cristianos necesitamos. Amén. Decía mi pastor cuando él estaba vivo, a veces decía, hay gente que se muestran tan humildes, decía él, dentro de la iglesia, y uno los ve y dice, y uno se equivoca a veces, y uno dice que humilde, mira. Pero decía el pastor, pero por dentro son lisos, o sea que es difícil agarrarlos. ¿Y cuánta gente, hermanos, ha escuchado la palabra acá? ¿Cuánta gente ha escuchado la palabra? A veces, como cristianos, hermanos, muchas veces no es que se nos olvida, sino que pasamos desapercibidos. Como decía el salmista, dice el impío, Dios ni hará bien ni hará mal. Yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Y todo padre que ama a sus hijos, los corrige. Todo padre que mira a su hijo que se va desviando del camino, que va tomando otro rumbo, el padre que ama a sus hijos le habla, lo llama y le dice, esto no me gusta. Y no le estoy hablando como padre, le estoy hablando como hijo, porque en muchas áreas mi papá no fue así.
Mi papá fue muy alcahueto, tiene más autoridad mi mamá. Pero mi papá fue bien alcahueto. Recuerdo que como a los 10, 12 años él me vio con un cigarro. Y me dijo él que andaba ahí un cigarro. Ah, sí, está bien. Eso fue todo. No me vean. Entonces seguí fumando. Gracias a Dios que nunca me gustó, o sea, lo probé, pero no fui una persona adicta al cigarro, no me gustaba eso. El tubo que echaba. Gracias a Dios no fui adicto a eso. Pero ¿cuántos padres, hermanos, ven a sus hijos que se desvían o que se están desviando, pero no los llaman, no los corrigen, no les dicen, mire hijo, eso está mal, no lo hagan? Y Dios, cuando ve que nosotros, hermanos, nos estamos desviando del camino, nos estamos alejando, nos estamos apartando, tarde o temprano, hermano, Él nos va a llamar la atención. Y se lo digo como ejemplo, porque a mí ya me pasó esto. Cuando yo me vine para estos lados de acá a vivir, yo estuve como más de un año, hermano, sin congregarme, solo iba cada mes a la iglesia. Y había veces que ni la Biblia llevaba, no andaba descarriado, pero ya casi andaba en el mundo, sin congregarse. Recuerdo que una vez el pastor me dijo, a ver, ¿cómo hacer para mantenerte hoy? Tu vida espiritual. No, pastor, yo en la casa oro, en la casa ayuno, yo leo la Biblia, a mí no me vengas con esos cuentos. Son 40 años de pastorear, a mí no me vengas con esos cuentos. Si no te congregas, vas a terminar descarriado. Oigan, cuando un viejito, un anciano le dice eso, hay que ponerle atención. Pero yo pasé por desapercibido ese consejo. Y yendo para arriba, allá por España a comprar, hermanos, se levantó un bolo con un pedazo de ladrillo, y lo que yo le doy vuelta así, en esto de aquí. No caí porque me detuvieron una sobrina. Rajado todo eso. Y me acordé de lo que el pastor me dijo. Y me dijo, los doctores cubanos que me cituraron, me dijo, mira, si ese hombre te pega más abajo, te mata. Dale gracias a Dios que todavía está vivo. Dios me guardó, pero Él tuvo que tratar conmigo. ¿Sabe qué hice? Eso fue como un martes, parece. Un viernes yo me vine para acá a platicar. Bueno, me vine andaba de enamorado de una muchacha. Y la fui a dejar en el bus hasta allá abajo. Y como no andaba más dinero, no fui hasta Tegucigalpa. De allá me tocó venirme a pie. Y cuando llegué aquí al Espinal, me puse a platicar con don Netal, yo no lo conocía. Y le dije, quiero levantar un grupo, una iglesia acá. Hágalo, yo lo apoyo. El día lunes, un domingo hablé con esas personas de ahí, y el lunes me vine a levantar el grupo. Desde ese día que volví nuevamente, hermano, Dios me ha guardado y hasta aquí nada me ha pasado. Cuando desobedecemos a Dios, cuando somos, hermanos, no somos diligentes y no le ponemos atención a lo que Dios nos habla, hermano, tarde o temprano Dios va a corregir, porque Dios no quiere que usted se pierda. Si Dios hubiese querido que me perdiera, me hubiera dejado, pero no, Él me llamó, me volvió a llamar. Yo le dije, Padre, gracias, porque hasta aquí, hermano, Dios me ha guardado. He caminado de noche a las 10, a las 12 de la noche, cuando no tenía el carro, y nunca me pasó nada. Eso es cuando ya nosotros atendemos a lo que Dios dice. Por eso dice la palabra, no sea que nos deslicemos. Hermano, una persona que no ora, que no lee la Biblia, no ayuna, no se congrega, ¿qué le espera allá afuera? ¿Qué le espera?
se va enfriando poco a poco y cuando menos se acuerda, termina descarriado. Pero si Dios está en el plan de salvación, tarde o temprano Dios corrige para volverlos a meter al camino correcto. Pero no es necesario que venga el latigazo, solo es de ponerle a él atención, hermano, solo es de ser diligente. Lo que la palabra del Señor dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios no castiga a nadie de puro gusto. O usted como padre va a agarrar la faja y le va a ir a dar a su hijo, que tal vez su hijo está cenando, está comiendo, o está escribiendo o haciendo algo, o viendo tele, y usted va a agarrar la faja y de puro gusto va a ir. Solo porque le dio gana. No. Dios, hermano, cuando Él castiga, es con justo juicio, dice la palabra, porque Dios es un Dios justo. Amén. Yo sé que hay pruebas y Dios nos prueba a nosotros para ser mejores todavía. Porque Él nos conoce y el área donde Dios te puede estar probando es el área donde Él ha visto que necesitas. Entonces, la palabra dice, porque si la palabra dicha por los ángeles, óigame bien, Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. Por medio de los ángeles llevaron palabra y le dijeron, esta noche va a llover fuego y azufre, y le dijeron a Lot, corre, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y Lot salió, hermano, con su familia, porque Dios iba a castigar a la generación de Sodoma y Gomorra, porque si habían depravada, la gente depravada, era gente donde abundaba el homosexualismo, los sodomitas. Y de eso habla Juan en Apocalipsis. Había, hermano, gente depravada, gente metida en las maldades. Quisieron vivir con los ángeles, hermano. Y dice la palabra que Dios los castigó. Dios desató fuego del cielo y los quemó, los destruyó. Y dice la palabra, si la palabra dicha por medio de los ángeles recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. O sea que esa gente no fue Cristo quien les habló, sino los ángeles que Dios envió. Entonces el escritor de Hebreo hace esa comparación. Si Dios castigó a esa gente por la palabra que dieron los ángeles, que ellos no estaban llamados a eso, pero Dios los usó. Entonces dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Refiriéndose a usted y a mí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y qué es descuidar la salvación? Es no atender a lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Toda desobediencia se castiga. Eso es lo que dice la palabra. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso es lo que le digo, hermano. La desobediencia, hermanos, se castiga. La desobediencia, Dios la castiga. Gracias a Dios, y espero que usted, hermanos, vaya tranquilo a su casa esta mañana, este día, sabiendo, hermanos, que la obediencia a la palabra, que la obediencia a Dios es lo mejor que Dios quiere en cada uno de nosotros.
Decía una hermana, escuché un testimonio de una hermana donde alguien, hermanos, no recuerdo muy bien cuál era el asunto, pero era un asunto de un milagro, parece. Y como que alguien le decía que no fuera, que no lo hiciera, que no atendiera. Y esta hermana le dijo al pastor, mire pastor, yo lo hice, perdón, que dice que ella sentía regalar su casa. Ella sintió, dice que Dios le dijo, regala tu casa, dona tu casa. Nadie le dijo a ella, ninguna persona, dice que Dios le dijo a ella. Y dice que por un momento no quería, pero después dice que vino ella y la donó la casa. Y dice que estando ahí, en la iglesia había un hombre, el más millonario de ese barrio, de esa colonia donde ellos vivían. Un hombre, hermano, dice, con mucho dinero. Y dice, hermanos, que ese hombre le dijo a ella, yo no he tenido paz en mi corazón. Y Dios me ha dicho que le regale la casa que yo tengo. Tome esta llave. Mi casa ahora es suya. Porque la casa que ella había dado no era una mansión. Es una casa normal, pero la que Dios le dio a ella fue una mejor casa. Y ella cuenta el testimonio. Y dice ella, y le dice ella al pastor, es que mire pastor, dice, un minuto de obediencia a Dios tiene más poder que 10 años de ayuno y oración en desobediencia. Y eso es incierto. Eso es incierto. Un minuto, mire, yo me quedé con eso, a mí se me rodaron las lágrimas, porque yo entendí el mensaje. Un minuto de obediencia tiene más poder que 10 años de ayuno y oración en desobediencia. Una gente puede orar y puede ayunar, hermano, pero si está en desobediencia, eso de nada sirve. De nada sirve. No hay cosa más linda que hacer todo bajo la obediencia de la palabra, bajo la obediencia a Dios. Y hay gente que dice, no le voy a obedecer a Dios, pero no al pastor. Y hermano, si no le obedece al pastor, que lo ve todos los días, ¿cómo le va a obedecer a Dios que no lo ve? Entonces, a veces, hermano, la Biblia habla de tantas cosas, y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Sodoma. La desobediencia, hermano, se castiga. Yo, si hay algo que yo le digo a Dios, mire, gracias a Dios, hermano, cuando yo llegué a aposento alto, yo no sabía nada, pero me sometí a la autoridad, a los líderes, al cuerpo oficial. Si a mí me decían, hermano Abel, ahí hay una silla delante, ven, siéntese, sí, también, ahí iba, me iba a sentar. Si el vigilante de allá del parqueo me decía, a ver, esto, sí, está bien, no hay problema, porque donde quiera que Dios pone a alguien, es una autoridad, y se tiene que someter. Una vez el vigilante, el pastor, partió el carro, hermano, cerca, ahí apartado del puerta de la iglesia. Y viene el vigilante y se le acerca y dice, no, pastor, aquí no parquee su carro, va al parqueo allá. Al pastor. Y vino el pastor, lo que le dijo, está bien, amigo. Y mira, retrocedió y se fue a la parquera. ¿Qué dijo este pueblo? Hay que obedecer, porque aunque sea el vigilante, pero él es una autoridad y se fue. Y hay que someterse. Amén. Gloria al Señor. Esa es la obediencia. La desobediencia se castiga. Me sometí a él, me sometí a la hermana mientras estuvieron ahí bajo la cobertura de las asambleas, pero luego pasó lo que pasó, tuve que someterme, hermanos, a las asambleas ya directamente con él. Y ahí estamos, trabajando. Ahí estamos luchando, hermano, siguiendo adelante.
Y esto no lo hice yo por ningún beneficio, no, lo hice porque necesitaba y quería estar bajo autoridad, porque no hay cosa más linda que eso, hermano, estar bajo autoridad. Yo le iba a traer, se me olvidó sacar los recibos para que usted vea que lo que usted da de ofrenda acá, y aquí se saca el diezmo para allá. Y ahí tengo los recibos que me olvidó traer. Entonces, dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué una salvación tan grande? Porque a nosotros no nos hablaron los ángeles, sino que ya viene la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos ángeles, hermano. Por eso es que el escritor hace esta comparación. Si Dios no perdonó aquello, que la palabra no fue escrito, no que fueron los ángeles que les hablaron, Dios nos castigó. Dice, entonces, ¿cómo nosotros vamos a escapar? Si nosotros descuidamos la salvación que hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, el Señor vino a proclamar el Evangelio, hermano, de salvación. Él vino y predicó la palabra, y luego, hermano, después de los 3 años, a Él lo crucifican, Él muere, pero Él resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios, pero Él comisionó a los 12 apóstoles y les dijo, vayan, prediquen este mensaje a las personas, a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Mandó, hermanos, a que este evangelio se extendiera por toda la tierra. Ya no fueron los ángeles, fue el mismo Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que ya nosotros, la evidencia de nosotros es más fuerte todavía, porque ya fue Cristo, hermano, el que vino a anunciar la palabra. Se las predicó a los apóstoles y ellos la predicaron a todas las personas en todos los lugares donde ellos fueron, y por ellos, hermanos, nosotros ahora hemos obtenido la salvación. Amén. Libros, oigan, la palabra. Por eso es que cuando usted desecha la palabra, o una persona desecha la palabra, no está desechando al que la predica, no está desechando cualquier libro, está desechando a Dios. Porque la Biblia dice que la palabra es inspirada por Dios. Esos hombres la escribieron. Esos hombres, todo lo que está escrito aquí, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que no es cualquier cosa lo que está escrito acá, es la misma voz de Dios. Por eso es que el que desobedece la palabra, acá está desobedeciendo la voz de Dios. Aleluya. Está desobedeciendo la voz de Dios. Acuérdese que esta Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que está escrito acá tiene cumplimiento. Anoche, mientras leía, vino una voz en mi mente y me dijo: recuerda que lo que se siembra se cosecha. Así me dijo, ¿sabes? Recuerda que lo que se siembra se cosecha. Y yo le dije: gracias, Padre, gracias. Porque dice la palabra que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
vida eterna. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. La ley de la siembra no se pierde. Usted no va a sembrar mangos y va a cosechar aguacates. No va a sembrar sandías y va a cosechar melones. No. Y eso, cuando el Señor me decía eso, yo me quedé pensando y yo dije, gracias, Padre, porque yo estaba leyendo la Biblia, haciendo cosas de la Biblia. Yo decía, gracias, Padre, gracias, Señor. Yo todas las noches pongo, ya de las 10, pero yo 11 de la noche, el canal Cubo TV, solo música cristiana. Algunas veces se les mete el diablo, no quieren mentir, pero como que les sale algunas veces y ponen música cristiana. Pues yo no tengo música cristiana. Yo era como antes que miraba, me gustaba ver películas de Rambo, de Arnold. No, Dios me llamó la atención. Y yo le doy gracias a Dios, porque Dios es bueno. Y cuando Él habla, es porque Él quiere que nos volvamos a Él. Como dijo esa pastora, Dios no es malo. Si Él te habla, si Él te corrige, porque Él no quiere verte en desgracia. Es porque Él no quiere verte perdido. Es porque Él no quiere verte fracasado. Dios es bueno. Él nos ama con amor eterno. Entonces, para terminar, dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Dios esta palabra para que usted y yo la creamos. Hermano, Dios esta palabra no la mandó vacía. La mandó y la respaldó con señales y prodigios y milagros. O sea, los apóstoles fueron a predicar la palabra y le decían, Dios sana, Dios libera, Dios salva. Y Dios les confirmaba. Dice que Pedro, cuando él predicaba la palabra, los enfermos pasaban y solo la sombra de Pedro. Y dice que eran sanos aquellos los enfermos. Dios respaldando la palabra de ellos. Eran sanos. Pero no era Pedro, no era la sombra, o sea, no era Pedro. Era Jesucristo que estaba en la humanidad del apóstol Pedro. Dice también que cuando Pablo lo mordió una serpiente, hermano, todos estaban viendo ahí a ver si caía muerto, desmayado. Y Pablo se sacudió y cayó por allá. Porque la palabra dice, tomará en sus manos cosas mortíferas, ¿verdad? Hermanos, dice, pero no les hará daño. Amén. Dios respalda la palabra. Oraban por los enfermos, por los que estaban endemoniados. Eran libres, hermanos, porque el Evangelio también debe de llevar evidencia. Si usted predica que Cristo sana, crea que Dios hace milagros de sanidad. Amén. Si usted predica que Cristo libera, crea que los demonios van a salir huyendo de la vida de las personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio que Dios respaldó en la boca de estos hombres. Por eso es que nos advierte el Señor. ¿Cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos la salvación que ahora tenemos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermanos, entregarle el corazón al Señor. Si hay soberbia en usted, si hay orgullo, si hay prepotencia, si usted siente que hay desobediencia, entregue de su corazón a Dios. Humíllese delante de Él. Váyase de rodillas y pídale perdón a Dios.
Eso es lo que yo siento decirle en esta mañana. Pídale perdón a Dios, humíllese delante de Él y pídale perdón y dígale: Señor, perdóname. Perdona mis desobediencias, perdona mis actitudes negativas hacia ti y ayúdame a seguir adelante. Pídale perdón a Él. Aunque porque de repente creemos que estamos bien, que no le hemos fallado a Dios. Y gente dice: no, hermano, yo me siento bien. Incluso hay algunos que dicen: yo me siento mejor que el apóstol Pablo. Alguien le dijo que el apóstol Pablo era orgulloso, era soberbio. No, ese hombre tenía carácter. Predicaba la palabra como es. Yo le digo: vaya y pídale perdón a Dios y entréguele su vida, su corazón, y dígale: Señor, ayúdame. Yo no quiero perderme, yo no quiero perder tus bendiciones. No quiero perder la salvación. Humíllese y dígale: Señor, perdona mi desobediencia, porque la desobediencia se castiga. Ayúdame a ser obediente. Busque a Dios, ore. Haga ayuno, pero en obediencia. Lea mucho la palabra de Dios y sobre todo, congréguese. Congréguese, porque usted sabe que eso es bíblico. Amén. Porque la palabra del Señor, no recuerdo el texto como que dice, no dejando, de congregarse, como algunos, no dice todos, como algunos, dice, tienen por costumbre. O sea que ya es costumbre. Ya es una costumbre, y son costumbres vanas que a Dios no le agrada. Yo he encontrado gente que me dice: vamos a la iglesia. No, pastor, si yo de aquí de mi casa yo escucho el mensaje suyo y me llena la palabra. No digo, pero la palabra de Dios dice que hay que congregarse. Para eso se construyen los templos, para que la gente busque la casa de Dios. No es cuestión de que yo por aquí escucho, que yo oigo, no. Hay que congregarse. Amén. Cierre sus ojos, póngase en pie. Padre, gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos. Oro, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes a seguir adelante, Padre. Yo sé que hay momentos difíciles. Sé que hay momentos, Padre, que ya no podemos seguir, pero confiamos en tu palabra, confiamos en ti, Señor, de que tú nos vas a ayudar a seguir adelante. Padre, gracias por tu palabra, por habernos hablado en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Dígale: Señor, perdona mi desobediencia, perdona mis malas actitudes. Cámbiame, Señor. Quiero ser diferente. Quiero ser una persona obediente a tu palabra. Yo no quiero que me castigue por mi desobediencia. Ayúdame, fortalece mi corazón, dame fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús, que la honra, Señor, la gloria y la alabanza sean solamente para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a